El día que Raúl Velasco se burló de María Félix en público, su respuesta dejó a todos helados. El silencio duró exactamente 4 segundos. En televisión, en vivo, 4 segundos son una eternidad. Son el vacío donde todo puede pasar, donde la carrera de un hombre puede desplomarse, donde una mujer puede convertirse en leyenda. 40 millones de personas conteniendo la respiración frente a sus pantallas en todo México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en hogares donde la televisión era el centro de la vida. En el estudio de Televisa, 300 personas paralizadas, técnicos con los dedos congelados sobre los controles, camarógrafos que dejaron de respirar, músicos que olvidaron sus instrumentos. Y en el centro del escenario, 2 miradas enfrentadas como espadas, como 2 fuegos que no pueden ocupar el mismo espacio sin que uno devore al otro. Raúl Velasco acababa de cometer el error más grande de su carrera. Acababa de burlarse de María Félix en vivo, frente a 40 millones de testigos que jamás olvidarían lo que estaban a punto de presenciar. Lo que pasó en los siguientes 8 minutos se convertiría en la leyenda más brutal, más repetida, más inmortal de la televisión mexicana. Una historia que Televisa intentó borrar de sus archivos, que los productores quisieron enterrar en el olvido, pero que miles de testigos grabaron en su memoria para siempre. Porque hay momentos que no se pueden borrar, momentos que se tatúan en la historia de un país y este fue uno de ellos. Esta es esa historia, la historia completa, con los detalles que nunca te contaron, con las palabras que las cámaras captaron pero que Televisa jamás quiso repetir, con lo que pasó detrás del escenario cuando se apagaron las luces y María Félix dejó de ser la mujer invencible que todos creían conocer. Ciudad de México, 19 de marzo de 1978. Siempre en domingo, el programa más visto de Latinoamérica, el fenómeno televisivo que cada semana reunía a más personas que cualquier estadio, que cualquier evento deportivo, que cualquier discurso presidencial. Raúl Velasco era el rey indiscutible de la televisión mexicana. 15 años al aire, 15 años de dominar cada domingo la pantalla de 40 millones de espectadores. Lo que Raúl decía era ley en el mundo del espectáculo. A quien invitaba se volvía estrella de la noche a la mañana. A quien ignoraba, desaparecía como si nunca hubiera existido. Tenía 44 años y un ego del tamaño de todo México, un ego alimentado durante 15 años por productores que le temían, por artistas que le adulaban, por ejecutivos que necesitaban sus números de audiencia para sobrevivir. Raúl no solo era un conductor de televisión, era un dictador del entretenimiento, y como todo dictador, llegó el momento en que creyó que su poder no tenía límites, que podía burlarse de cualquiera, que nadie se atrevería a desafiarlo en su propio territorio. Esa noche, María Félix era la invitada especial. 64 años, retirada del cine hacía más de una década, pero seguía siendo la doña, la mujer más bella, más temida, más respetada que México había producido jamás. María Félix no era simplemente una actriz. Era un fenómeno cultural, una fuerza de la naturaleza que había cenado con presidentes, rechazado a reyes europeos, destruido a hombres que se creían intocables con solo una mirada y una frase perfectamente calculada. Cuando María entraba a un lugar, el aire cambiaba, la temperatura subía, las conversaciones se detenían. Todos lo sentían, esa electricidad, esa presencia que no se aprende en ninguna escuela de actuación porque no es actuación, es poder puro, es carácter forjado en décadas de batallas contra un mundo que siempre quiso doblegarla. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal para que sigamos manteniendo viva la memoria de Nuestra Señora María Félix. Haz que la época de oro continúe y no permitas que se acabe. Suscríbete para seguir con nosotros. Pero Raúl no la quería ahí. Había peleado con los productores durante semanas, discusiones a puerta cerrada en su oficina del tercer piso de Televisa, donde los gritos se escuchaban hasta el pasillo y las secretarias intercambiaban miradas nerviosas detrás de sus escritorios. Es vieja, decía Raúl golpeando el escritorio con la palma de la mano, con esa rabia particular de los hombres inseguros que confunden la agresividad con la autoridad. Ya nadie la recuerda. El cine mexicano avanzó sin ella.
Necesitamos sangre joven, cantantes nuevas, actrices con futuro, caras que vendan revistas y llenen salas de cine, no reliquias del pasado que solo sirven para que los nostálgicos suspiren mientras se les cae el café encima. Los productores, Ernesto Villanueva al frente, intercambiaban miradas nerviosas. Ernesto había trabajado en televisión 30 años y sabía reconocer cuando un conductor estaba cavando su propia tumba. Raúl es María Félix. Es historia viva. Es la mujer más icónica que este país ha producido. Precisamente, Ernesto. Historia. Pasado. Museo. Yo hago televisión del presente, del futuro. Ernesto se acercó, bajó la voz. Raúl, los patrocinadores la pidieron específicamente. La audiencia femenina mayor de 50 la adora. Los números de ese segmento han bajado y María Félix puede recuperarlos en una sola aparición. El dinero. Siempre el dinero. Raúl apretó la mandíbula. Está bien, la invito. Pero en mis términos. Es mi programa. Ernesto asintió, aliviado de haber ganado la batalla, sin saber que acababa de encender la mecha de una bomba que destruiría todo lo que Raúl había construido durante 15 años. Lo que Ernesto no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Raúl ya tenía un plan. Un plan nacido del rencor, alimentado durante 23 años, un rencor que había fermentado en silencio desde 1955, desde aquella noche en la casa de María Félix que él nunca pudo olvidar y que ella aparentemente había borrado de su memoria como se borra una mancha insignificante de un vestido caro. La semana antes del programa, los preparativos fueron intensos. El equipo de producción trabajó día y noche para crear un segmento especial dedicado a María Félix. 15 minutos de entrevista, clips de sus películas más famosas, fotografías de su juventud. El director de cámaras, Jorge Contreras, veterano de 20 años en Televisa, diseñó un esquema de iluminación específico. La señora Félix necesita luz suave, explicaba a su equipo durante los ensayos técnicos del viernes. Nada de reflectores directos. Luz difusa, cálida. Quiero que se vea como en sus películas, como una diosa. Uno de los técnicos jóvenes se rió. ¿Diosa? Tiene 64 años. Jorge lo miró con una frialdad que cortaba. Escuchan bien, muchacho. Esa mujer va a entrar a este estudio mañana y va a hacer que todos los demás parezcan invisibles. Tiene 64 años y más presencia que cualquier estrella que haya pisado este set en los últimos 10 años. Así que vas a iluminarla como lo que es, la mujer más importante que va a pisar este estudio en tu vida entera. ¿Entendido? El técnico tragó saliva y asintió sin decir palabra. Jorge se dio la vuelta, murmurando entre dientes. Diosa. Claro que es una diosa. El sábado en la noche, víspera del programa, María Félix estaba en su residencia de Polanco. La casa era un museo viviente, obras de Diego Rivera en las paredes, muebles que habían pertenecido a la realeza europea, fotografías con presidentes, con artistas, con los hombres y mujeres más poderosos del siglo XX. Lupita, su asistente de toda la vida, la encontró en su vestidor, rodeada de vestidos, cada uno con su propia historia. Doña María, ¿ya decidió qué va a usar mañana? María no respondió de inmediato. Estaba mirando un vestido negro, sencillo en apariencia pero devastador en su corte. Un Dior original que Christian Dior personalmente le había diseñado en París, durante una cena donde el modisto le dijo que vestirla era como vestir a un volcán. Nunca sabías cuándo iba a hacer erupción pero querías estar ahí para verlo. Dijo María finalmente, tocando la tela con la punta de los dedos. ¿El negro? Para televisión generalmente se recomienda colores más vivos. Doña María. María la miró. Lupita, el negro no es un color. Es una declaración de guerra. Lupita conocía esa mirada. La había visto antes de cada batalla importante en la vida de María, antes de cada enfrentamiento con un hombre que creía poder doblegarla. ¿Está nerviosa por lo de mañana? ¿Nerviosa? María se sentó frente a su espejo, ese espejo de marco dorado que había reflejado su rostro durante 40 años,
que había visto la transformación de una joven de Álamos, Sonora, en la mujer más poderosa de México. No, Lupita. No estoy nerviosa. Conozco a Raúl Velasco. Sé exactamente qué tipo de hombre es. He conocido a cientos como él en mi vida, hombres pequeños con poder temporal que confunden un micrófono con una espada. Hizo una pausa. Pero las espadas se oxidan, Lupita. Las mujeres como yo, no. El domingo, 19 de marzo, amaneció gris en la Ciudad de México. Un cielo plomizo que parecía presagiar algo, como si la ciudad supiera que antes de que terminara el día, algo irreversible iba a suceder. En el estudio de Televisa, la actividad comenzó desde temprano. Técnicos montando escenografía, iluminadores ajustando focos, productores repasando el guión del programa. Raúl llegó a las 3 de la tarde, 4 horas antes de la transmisión en vivo. Venía de almorzar en el San Ángel Inn, 2 copas de vino, salmón, postre. Entró a su camerino con la confianza de siempre, el paso firme de un hombre que se creía invencible. Su maquillista, Rosario, una mujer de 50 años que llevaba una década poniéndole la cara para las cámaras, notó algo diferente esa tarde. Raúl estaba más animado de lo usual, casi eufórico. Hoy va a ser un gran programa, Rosario. ¿Por lo de María Félix? Raúl sonrió mirándose al espejo mientras Rosario le aplicaba base. Por muchas cosas. Pero sí, la señora Félix será interesante. Rosario le sostuvo la mirada en el reflejo. Raúl, ten cuidado con ella. ¿Cuidado? ¿Por qué habría de tener cuidado? Porque es María Félix. No es una cantante de 20 años que necesita tu aprobación. Es una leyenda. Exacto, Rosario. Una leyenda. Del pasado. Y este es mi programa. Mi presente. Rosario no dijo más, pero cuando Raúl salió del camerino, se persignó. Llevaba 10 años maquillándolo y jamás lo había visto con esa expresión, esa mezcla de anticipación y crueldad que le recordaba a los niños que arrancan las alas a las mariposas solo porque pueden. A las 5 de la tarde, María Félix llegó a Televisa en su limusina negra. El chofer abrió la puerta y María descendió como quien baja de un trono. El vestido negro Dior, las joyas que habían pertenecido a emperatrices, un collar de esmeraldas que un marajá de la India le había regalado en París porque dijo que las piedras eran las únicas cosas del planeta que podían competir con sus ojos. El maquillaje perfecto, aplicado durante 2 horas en su casa por un artista que volaba desde París cada vez que María tenía un evento importante. Y esos ojos que habían conquistado a medio mundo y destruido a la otra mitad. El equipo de producción la recibió en la puerta. Señora Félix, es un honor. María los miraba con esa mezcla de calidez y distancia que la caracterizaba, como una reina que aprecia a sus súbditos pero nunca olvida que es reina. La llevaron a su camerino, un espacio que habían preparado especialmente para ella. Flores frescas, su marca favorita de agua mineral, una botella de champán francés que alguien tuvo la inteligencia de proveer. Lupita la seguía cargando un pequeño bolso negro. Un bolso que contenía algo que cambiaría la historia de la televisión mexicana para siempre, aunque en ese momento nadie lo sabía. A las 6 de la tarde, 1 hora antes de la transmisión, Ernesto Villanueva fue al camerino de María. Señora Félix, el programa empieza a las 7. Su segmento será aproximadamente a las 8. Perfecto. ¿Puedo preguntarle si hay algún tema del que prefiera no hablar? María lo miró con esos ojos que parecían ver a través de las personas. Joven, yo no tengo temas prohibidos. Quien tiene temas prohibidos es quien tiene algo que esconder. Yo no escondo nada. Ernesto asintió, nervioso. Una cosa más, señora. Raúl puede ser, bueno, a veces es un poco directo con sus comentarios. No se lo tome personal. María sonrió, una sonrisa que Ernesto nunca olvidaría porque no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de quien ya sabe cómo termina la película antes de que empiece. No te preocupes por mí, joven. Preocúpate por él. Ernesto salió del camerino con un nudo en el estómago.
No sabía exactamente qué iba a pasar esa noche, pero su instinto de productor veterano, ese instinto que le había salvado de desastres televisivos durante 3 décadas, le gritaba que algo estaba por explotar. 7 de la noche. Las luces del estudio se encendieron. La orquesta comenzó a tocar el tema musical de Siempre en Domingo, esas notas que toda Latinoamérica conocía de memoria, que significaban que el domingo había llegado oficialmente. Raúl salió al escenario con su sonrisa perfecta, el traje azul marino impecable, el cabello peinado con la precisión de un reloj suizo, el micrófono en la mano como si fuera un cetro. Aplausos del público, 300 personas en las gradas que habían esperado semanas para conseguir boletos. Buenas noches, México, buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos a Siempre en Domingo. La primera hora transcurrió normal. Cantantes, comediantes, el ritmo habitual. Raúl estaba en su elemento, controlando el escenario como un director de orquesta, cada gesto calculado, cada pausa medida. Pero quienes lo conocían notaban algo, una energía diferente, una anticipación que se asomaba en las comisuras de su sonrisa cada vez que miraba el reloj del estudio. Esperaba algo. Saboreaba algo que solo él conocía. A las 8 en punto, Raúl se detuvo en el centro del escenario. Bajó ligeramente la voz, un truco que había perfeccionado durante 15 años para crear expectativa. Ahora, damas y caballeros, tenemos una invitada muy especial. Hizo una pausa deliberada, mirando directamente a la cámara principal. Una leyenda del cine mexicano. Sonrisa. Dicen que fue la mujer más bella de México. Otra pausa, más larga. Hace como 50 años. Risas en el público. Pocas. Incomodas. Jorge Contreras, detrás de la cámara 2, sintió un escalofrío. Acababa de empezar. Raúl estaba atacando y el programa apenas llevaba un segundo del segmento de María Félix. En el control de cámaras, una sala oscura llena de monitores y técnicos con audífonos. El director de piso, Alberto Mendoza, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Dios mío», murmuró. «¿Qué está haciendo?» Su asistente, una mujer joven llamada Carmen, lo miró. «¿Qué pasa?» Raúl está improvisando. Eso no estaba en el guión. Esos comentarios sobre la edad de María Félix no estaban aprobados. Carmen miró el monitor. ¿Deberíamos hacer algo? Alberto negó con la cabeza lentamente. Ya es tarde. Estamos en vivo. 40 millones de personas están viendo esto. Solo podemos rezar. Detrás del escenario, María escuchó cada palabra. La acústica del estudio llevaba la voz de Raúl hasta los pasillos con claridad cristalina. Lupita estaba a su lado, pálida. «Señora», dijo con voz temblorosa, escuchó lo que dijo. «Que fue bella hace 50 años. Es un insulto. Puede cancelar. No tiene que salir ahí». María no respondió. Estaba frente al espejo de cuerpo entero del pasillo, mirándose. El vestido negro, las joyas, el porte de reina que 70 años de vida le habían esculpido. Se miró a los ojos y en ese reflejo vio todo. Vio a la niña de Álamos que caminaba descalza por calles de tierra, vio a la joven que fue obligada a casarse a los 17 años, vio a la mujer que le arrebataron a su hijo, vio a la actriz que enfrentó a directores abusivos, productores corruptos, hombres que creían que podían comprarla o quebrarla. Vio 64 años de batallas, de victorias, de heridas que nadie veía porque las leyendas no muestran sus cicatrices. «Vamos», dijo. Su voz tranquila. Demasiado tranquila. Lupita la conocía lo suficiente para saber que esa calma era la más peligrosa de todas, la calma que precede al huracán, la quietud del mar justo antes de que la ola destroce la costa. María entró al set. La orquesta tocó un arreglo especial de María Bonita, la canción que Agustín Lara le había compuesto en Acapulco durante aquella luna de miel que empezó como un sueño y terminó como todas las cosas hermosas en la vida de María, en fuego. El público se puso de pie. No por obligación, no porque un letrero luminoso se los ordenara, sino por instinto,
por esa fuerza gravitacional que María ejercía sobre todo ser humano en un radio de 100 metros. Porque cuando María Félix entraba a un lugar, te parabas. Era algo que no podías controlar, como parpadear, como respirar. Tu cuerpo simplemente reconocía la presencia de algo superior y respondía en consecuencia. Caminó hacia Raúl. Cada paso medido con la precisión de una pantera, cada movimiento deliberado, perfecto. A sus 64 años seguía moviéndose como una reina, porque lo era. No una reina de corona y protocolo, sino una reina de verdad, de esas que se forjan en la adversidad, que ganan su trono peleando, no heredándolo. Raúl extendió la mano con su sonrisa de anfitrión perfecto. María la ignoró. Lo miró directo a los ojos durante un segundo que pareció una hora, y se sentó en el sillón de invitados. Cruzó las piernas. Lo observó con la expresión de quien evalúa a un insecto, aunque algo estaba por explotar y nadie quería ser el que interrumpiera la detonación. María finalmente habló. Su voz suave, peligrosamente suave, como el sonido de una espada al salir de su funda. Raúl, dijo. Pero no dijo Raúl como se dice el nombre de un colega, de un anfitrión, de alguien a quien respetas. Dijo Raúl como se dice el nombre de un sirviente, de alguien a quien apenas reconoces, de alguien tan por debajo de ti que ni siquiera merece que le digas señor. No señor Velasco. No conductor. Solo Raúl. Como si fueran iguales. Como si él no fuera nadie. Leyenda del pasado, repitió las palabras saboreándolas como se saborea un vino antes de escupirlo. Qué interesante viniendo de ti, Raúl. Raúl rió, nervioso. Era una risa que el público reconoció de inmediato. La risa de un hombre que acaba de darse cuenta de que se metió en aguas más profundas de lo que pensaba. ¿A qué te refieres? María se inclinó hacia adelante. Sus ojos, esos ojos que Diego Rivera había intentado capturar en un lienzo y había admitido que era imposible porque esos ojos contenían más vida de la que cualquier pintura podía sostener. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Raúl? No, cuéntame. Yo soy una leyenda. Tú eres un empleado. El público ahogó un grito colectivo. 300 personas que simultáneamente dejaron de respirar. El sonido de 300 bocas abriéndose al mismo tiempo. Raúl palideció. Literalmente. Su maquillaje de televisión no pudo esconder cómo la sangre abandonaba su rostro. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, rota, como la mueca de un payaso que acaba de descubrir que el público no se ríe con el sino de él. Bueno, yo diría que soy bastante más que un... Cuando yo me retire, lo interrumpió María. Y cuando María Félix interrumpía, el mundo se detenía. No había poder humano que pudiera hablar por encima de esa voz. Me recordarán por 50 años. Cuando tú te retires, te reemplazarán en 50 minutos. Silencio absoluto. El tipo de silencio que solo ocurre cuando algo tan devastador ha sido dicho que el cerebro necesita tiempo para procesarlo, como el silencio entre el relámpago y el trueno, ese instante donde sabes que algo terrible acaba de pasar pero todavía no puedes sentirlo completamente. Raúl buscó apoyo en las cámaras. Nada. Los camarógrafos miraban al piso. Buscó a los productores. Ernesto Villanueva estaba detrás de las gradas con las manos cubriendo su cara. El público contenía la respiración. Esto no estaba en el guión. Esto era real. Era sangre. María, dijo Raúl intentando recuperar control con la desesperación de un hombre que siente el suelo hundirse bajo sus pies. Creo que estás siendo un poco dura. Solo era una broma. Una broma. María se recostó en el sillón con la elegancia de una emperatriz en su trono. ¿Sabes qué es gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara y que yo voy a sonreír como las niñas que traes cada semana a este programa. Yo no soy esas niñas. Yo no necesito tu aprobación, tu programa, tu micrófono ni tu permiso para existir. Su voz subió ligeramente, no en volumen, en intensidad. ¿Cuántas han pasado por este sillón, Raúl? ¿Cuántas jovencitas asustadas que necesitaban tu bendición para tener una carrera? ¿Cuántas sonrieron a tus chistes malos porque tenían miedo de que las destruyeras en televisión nacional?
¿Cuántas se quedaron calladas cuando les decías cosas que no deberías decirle a ninguna mujer, porque sabían que tú podías acabar con su sueño en un segundo? El aire se volvió pesado, denso, como si el estudio se hubiera llenado de plomo. Algunos en el público empezaron a entender que esto no era solo sobre una broma sobre la edad de María Félix. Esto era sobre algo más profundo, más oscuro, algo que todo el mundo del espectáculo conocía pero que nadie se atrevía a decir en voz alta y mucho menos en televisión nacional. Raúl intentó reír. La risa de un hombre ahogándose. Creo que estás exagerando. María. Yo solo hago mi trabajo. Entrevisto artistas. Es lo que hago. María lo miró con algo parecido a la lástima, y la lástima de María Félix era peor que el odio de cualquier otro ser humano porque venía de una mujer que había visto todo, que había vivido todo, que sabía exactamente cómo medía cada persona en la escala de la relevancia humana. Tu trabajo, repitió, como si las palabras tuvieran sabor amargo. Dime, Raúl, ¿todavía les pides a las actrices jóvenes que te visiten en tu camerino después del show? ¿O ya te cansaste de ese juego? El estudio explotó. No en ruido, en silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier aplauso, que cualquier abucheo, que cualquier explosión. Un silencio que contenía 30 años de secretos que la industria del entretenimiento mexicano había guardado bajo llave. Raúl se puso de pie de golpe. Su silla se movió hacia atrás con un chirrido que los micrófonos captaron. Eso es una mentira, gritó. ¿Cómo te atreves a decir eso en mi programa? María no se movió. Ni un músculo. Ni un parpadeo. Se quedó exactamente donde estaba, sentada como una reina, mirando hacia arriba al hombre que se había puesto de pie como si pararse pudiera darle alguna ventaja, algún poder que claramente había perdido hace rato. Siéntate, Raúl. No me voy a sentar. No voy a permitir que... Siéntate. Su voz no subió. No hacía falta. Tenía 40 años de reinas y emperatrices y mujeres que no se arrodillaban ante nadie condensados en esa sola palabra. Tenía la autoridad de alguien que había enfrentado a hombres infinitamente más poderosos que un conductor de televisión y los había hecho pedazos. Raúl se sentó. No porque quisiera. Porque sus piernas dejaron de sostenerlo. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si te recuerda a esas tardes de domingo viendo televisión con tu familia, dale me gusta y suscríbete. Porque las grandes historias de la época de oro merecen seguir vivas y nosotros las vamos a seguir contando. Suscríbete para no perderte ninguna. En el control de cámaras, alguien susurró con la voz de quien presencia un accidente en cámara lenta. Tiberiamos Quarter. Ir a comerciales. Alberto, el director, negó con la cabeza. ¿Estás loco? Esto es oro. Esto es televisión pura. Déjala seguir. Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas pegadas a sus pantallas. Nadie cambiaba de canal. Nadie iba al baño. Nadie se levantaba por un vaso de agua. México entero estaba paralizado frente a sus televisores viendo algo que jamás habían visto. Una mujer destruyendo al hombre más poderoso de la televisión en su propio programa con la precisión de un cirujano y la fuerza de un huracán. María respiró profundo. El micrófono captó la respiración, ese sonido íntimo que hizo que 40 millones de personas sintieran que estaban ahí, en ese estudio, a 1 metro de distancia de la mujer más formidable de México. Hace 23 años, dijo. Cuando yo todavía hacía películas y mi nombre era sinónimo de poder en este país, tú eras un reportero de quinta. Trabajabas para una revista de chismes, una de esas revistas baratas que se vendían en los puestos de periódicos y que nadie con un mínimo de dignidad leía. ¿Te acuerdas? Raúl no respondió. Su cara era ceniza. Sus labios temblaban pero no emitían sonido, como un pez fuera del agua. Viniste a entrevistarme a mi casa, continuó María. Su voz era ahora un bisturí, precisa, fría, cortando con exactitud quirúrgica. Legaste 2 horas tarde, borracho. Con el aliento apestando a tequila barato, ese tequila que se compra en las tiendas de la esquina porque no te alcanzaba para nada mejor. Te senté en mi sala porque fui educada,
Porque mi madre me enseñó que incluso a los borrachos se les trata con cortesía cuando entran a tu casa. Y cuando terminó la entrevista, intentaste besarme. El mundo se detuvo. En 40 millones de hogares la gente se quedó congelada. Vasos a medio camino de la boca. Tenedores suspendidos en el aire. Niños mirando a sus padres buscando una explicación que los adultos no podían dar. En el estudio, los músicos, los técnicos, los productores, los maquillistas, los utileros, las secretarias que habían salido de sus oficinas a ver el programa desde los pasillos, todos miraban a Raúl esperando que negara, que dijera algo, cualquier cosa, una explicación, una defensa, un grito de indignación. Raúl abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. El sonido que salió no era una palabra, era el ruido que hace un hombre cuando su mundo se derrumba en tiempo real frente a 40 millones de testigos. Yo nunca. Me dijiste que me amabas, continuó María, implacable. Su voz era hielo, hielo tan frío que quemaba. Me dijiste que habías soñado conmigo desde que eras niño, que cada noche me veías en tus sueños, que si yo te daba una oportunidad, me harías la mujer más feliz del mundo. Hizo una pausa calculada, una pausa de actriz que sabe exactamente cuánto silencio necesita una revelación para golpear con máxima fuerza. Tenías 21 años. Yo tenía 41. Estaba casada. Y tú estabas borracho, arrastrando las palabras, con tequila en el aliento y lágrimas de borracho en los ojos. María, eso fue hace más de 2 décadas. Yo era joven. Era estúpido. Yo te eché de mi casa, dijo María. Te tomé del brazo y te saqué como se saca a un perro callejero que se coló por la puerta. ¿Y sabes qué hiciste? Escribiste en tu revista que yo era una mujer amargada, acabada, que vivía de recuerdos, que el cine mexicano debería olvidarme y buscar sangre nueva. Sonrió sin humor, una sonrisa que era más amenazante que cualquier grito. Sangre nueva. Palabras que me suenan terriblemente familiares esta noche. ¿Verdad, Raúl? El público empezó a murmurar. Algunos de los mayores recordaban ese artículo. Había causado escándalo menor en los años 50. Un reportero desconocido atacando a la mujer más poderosa de México desde una revista de quinta. La carrera de ese reportero debería haber terminado ahí, pero no terminó. El reportero era Raúl Velasco, y de alguna manera, por las vueltas misteriosas del destino y la televisión mexicana, ese borracho rechazado se convirtió en el hombre más poderoso de la pantalla chica. ¿Sabes por qué no destruí tu carrera entonces?, preguntó María. Porque pensé que eras tan insignificante que no valía la pena gastar mi tiempo en ti. Un niño resentido escribiendo mentiras en una revista que nadie leía. Pensé que desaparecerías solo, que el mundo te olvidaría como se olvida un mal sueño. No eran mentiras, murmuró Raúl. Pero su voz no tenía fuerza. Era la voz de un hombre que sabe que perdió y está diciendo palabras solo por decirlas, como un boxeador que sigue lanzando golpes al aire después de que el referí detuvo la pelea. María sacó algo de su bolso. El pequeño bolso negro que Lupita había cargado con tanto cuidado. Un papel amarillento, doblado con precisión, viejo, con los bordes suavizados por 23 años de existencia. Guardé esto durante 23 años, dijo María, sosteniendo el papel como quien sostiene una bomba. No sé por qué lo guardé. Quizás mi instinto sabía que algún día lo necesitaría. Lo desdobló lentamente, con cuidado, como se desdobla un documento histórico. Era una carta escrita a mano, tinta azul desvanecida por el tiempo. Letra temblorosa, la letra de un hombre joven escribiendo con manos temblorosas de vergüenza y miedo. ¿Quieres que la lea?, preguntó María mirando a Raúl directamente. ¿O quieres hacerlo tú? Raúl palideció hasta volverse casi transparente. Su maquillaje de televisión, diseñado para dar vida y color bajo las luces del estudio, ahora parecía una máscara grotesca sobre un rostro que había perdido toda sangre, toda dignidad, toda esperanza. No, suplicó. María, por favor. Pero era demasiado tarde para súplicas. María leyó. Su voz clara, potente, resonando en el estudio como la sentencia de un juez. Querida María,
Perdóname por lo de anoche. Estaba borracho y dije cosas horribles. No eres vieja, no estás acabada. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Por favor, no le cuentes a nadie lo que pasó. Necesito este trabajo. Si mi jefe se entera de que intenté besar a una entrevistada, me despedirán. Te lo ruego. Firmado, Raúl Velasco. 1955. 40 millones de testigos. María dobló la carta con la misma precisión con que la había desdoblado. La guardó en su bolso. Cerró el broche con un clic que los micrófonos captaron y que sonó como el clic de una cerradura cerrándose sobre el destino de Raúl Velasco para siempre. No le conté a nadie, dijo María. Te di tu segunda oportunidad. Te regalé mi silencio cuando podría haberte destruido con una sola llamada telefónica. Y mira cómo la usaste. Te volviste poderoso. Famoso. El rey de la televisión. 15 años al aire. 40 millones de espectadores. El hombre que hacía y deshacía carreras. Hizo una pausa que duró exactamente 3 segundos. 3 segundos que pesaban como 3 siglos. Y usaste ese poder exactamente como pensé que lo usarías. Para humillar a otros como intentaste humillarme a mí aquella noche. Para hacer sentir pequeños a los que eran más pequeños que tú. Para burlarte de las mujeres, de sus cuerpos, de su edad, de su aspecto, porque podías, porque tenías un micrófono y ellas no. Raúl tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de algo más profundo que no tenía nombre. Algo que se parecía al terror de un hombre que ve toda su vida desmoronarse en tiempo real y no puede hacer absolutamente nada para detenerlo. ¿Por qué haces esto?, susurró. ¿Por qué ahora? María se puso de pie lentamente, con toda la dignidad del mundo concentrada en cada centímetro de su cuerpo, con la elegancia de 64 años de ser la mujer más extraordinaria de un país de 100 millones de personas. ¿Por qué? Porque hoy me subestimaste. Pensaste que porque tengo 64 años, porque me retiré del cine, porque ya no soy la joven que veías en tus sueños de borracho a los 21 años, podías tratarme como tratas a esas niñas asustadas que pasan por tu programa cada semana. Se acercó a Raúl. Se inclinó hacia él. Le habló al oído, pero el micrófono de solapa captó cada palabra con claridad perfecta, y 40 millones de personas escucharon cada sílaba como si María les estuviera hablando directamente. Raúl, escúchame bien. Yo he cenado con presidentes. He rechazado a reyes que gobernaban naciones. He destruido a hombres mucho más poderosos que tú con solo una mirada. Diego Rivera me Pinto. Agustín Lara me compuso canciones que el mundo entero canta. Christian Dior me vestía. Cartier me hacía joyas. ¿Y tú? Tú eres un conductor de televisión con un micrófono y un ego que no le cabe en el estudio. ¿Y sabes qué? Se enderezó. Lo miró desde arriba, desde toda su altura, desde toda su historia, desde toda su grandeza. Cuando yo me muera, seguirán hablando de mí. Harán películas sobre mi vida. Escribirán libros sobre mí. Los museos exhibirán mis joyas. Las universidades estudiarán mi impacto en la cultura de un continente entero. Dirán que fui una leyenda. La leyenda. La única. La doña. Se inclinó una última vez. Pero cuando tú te mueras, Raúl, te recordarán como el hombre que intentó humillar a María Félix en televisión nacional y perdió. Eso será tu legado. Eso será lo primero que digan de ti en tu funeral. Eso será lo que escriban en los libros de historia de la televisión mexicana. Raúl Velasco, el hombre que atacó a María Félix y fue destruido. Caminó hacia la salida. Sus tacones repiqueteando en el piso del estudio como disparos, cada paso resonando en el silencio absoluto, cada golpe de tacón como un clavo más en el ataúd de la carrera de Raúl Velasco. En la puerta se detuvo. Se dio vuelta con la gracia de una actriz que sabe exactamente cuándo hacer su última entrada. Y Raúl, la próxima vez que invites a una leyenda a tu programa, trata de comportarte como un profesional, no como el borracho resentido que eras hace 23 años. Porque la próxima leyenda tal vez no sea tan amable como yo. Y salió. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue lo único que se escuchó durante 30 segundos eternos. En el estudio,
300 personas estaban en shock. Las cámaras seguían grabando, pero nadie sabía qué hacer con ellas. Los técnicos de audio tenían las manos sobre los controles, pero no tocaban nada. Los músicos sostenían sus instrumentos como objetos desconocidos. Raúl seguía sentado en su silla. No se había movido. Su cara tenía el color de la cera de las veladoras que se ponen en los funerales. El maquillaje empezaba a correrse por el sudor que le bajaba por las sienes. Sus manos temblaban visiblemente, un temblor que las cámaras captaron en primer plano porque Jorge Contreras, el director de cámaras, en un acto de crueldad profesional o de genio televisivo, había ordenado un close-up de las manos de Raúl en el momento exacto en que empezaron a temblar. En el control, Alberto gritaba: «Comerciales. Vamos a comerciales. Ahora». Pero los técnicos estaban paralizados. Algunos tenían lágrimas en los ojos. No de tristeza por Raúl, sino de la descarga emocional de haber presenciado algo que sabían, instintivamente, que era histórico. Finalmente, alguien reaccionó. La pantalla se fue a negro. Música de comerciales. Anuncios de jabón, de refrescos, de coches, esos anuncios que de pronto parecían absurdos, irrelevantes, insignificantes después de lo que acababa de pasar. Pero el daño estaba hecho. En 40 millones de hogares, la gente no se movía de sus sillas. Algunos llamaban a sus vecinos por teléfono, esos teléfonos de disco que tardaban una eternidad en marcar. ¿Viste lo que acaba de pasar? Eso fue real. María Félix destruyó a Raúl Velasco en su propio programa. Raúl intentó besar a María Félix hace 23 años. Ella tenía una carta. Las líneas telefónicas de Televisa colapsaron. Todo México hablaba de lo mismo. En el estudio, Raúl seguía sentado. Uno de los productores se le acercó cautelosamente, como se acerca uno a un animal herido que puede morder. «Raúl, tenemos que continuar. Faltan 40 minutos de programa». «No puedo», susurró Raúl, de joven que había estado esperando su turno en el camerino, escuchando todo por los monitores internos, con la cara tan pálida como la del propio Raúl. El chico subió al escenario, pero se notaba incómodo, como alguien que entra a una habitación donde acaba de ocurrir una pelea y todavía se pueden oler la pólvora y la sangre. Raúl intentó bromear como siempre hacía, pero las bromas caían al vacío. El público no reía. Las cámaras lo capturaban todo sin piedad, el sudor que le corría por la sien derecha, el temblor persistente en sus manos, la forma en que sus ojos evitaban mirar directo a la cámara principal, como si tuviera miedo de que 40 millones de personas vieran en sus ojos lo que él sabía que contenían: derrota total. Mientras tanto, en su limusina, María iba camino a casa por las calles de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana como estrellas fugaces. Lupita la miraba preocupada desde el asiento de enfrente. «Señora», dijo finalmente, rompiendo un silencio que llevaba 10 minutos. «Eso fue necesario», terminó María, mirando por la ventana con esos ojos que contenían 64 años de todo: de amor, de dolor, de guerra, de victoria, de pérdida. «Van a hablar de esto por semanas». «Por años», corrigió María. Miraba por la ventana. La ciudad que la vio convertirse en leyenda pasaba ante sus ojos como una película. Y está bien que hablen. Las cosas que se dicen en silencio se pudren. Las cosas que se dicen en voz alta, al menos tienen la oportunidad de curar. ¿No tiene miedo de las consecuencias? Raúl Velasco es muy poderoso. Tiene amigos en Televisa, en el gobierno. María sonrió, una sonrisa cansada pero serena, la sonrisa de alguien que ha enfrentado a enemigos mucho más temibles que un conductor de televisión y ha sobrevivido. ¿Sabes cuál es el problema de hombres como Raúl, Lupita? Creen que el poder es algo que te dan. Un programa de televisión. Un sueldo grande. Amigos en lugares importantes. Un micrófono y una cámara. Hizo una pausa, mirando sus propias manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios, que habían acariciado a los hombres más poderosos del mundo, que habían sostenido la mano de Jorge Negrete mientras moría. Pero el verdadero poder no te lo dan, Lupita. Lo tomas. Lo construyes pieza por pieza,
año por año, batalla por batalla. Y una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. Ni un conductor de televisión, ni un presidente, ni el tiempo mismo. ¿Usted cree que esto lo destruirá? No necesito destruirlo, dijo María. Él se destruyó solo hace años, cuando decidió que humillar a otros era un deporte. Yo solo aceleré el proceso. Yo solo le mostré al mundo lo que él ya era. Tenía razón. Tendría más razón de lo que podía imaginar en ese momento. Los siguientes días fueron brutales para Raúl Velasco. Los periódicos del lunes no hablaban de otra cosa. En la primera plana de cada periódico de México, desde los grandes diarios nacionales hasta los pequeños periódicos de provincia, la historia era la misma. María Félix humilla a Raúl Velasco en televisión en vivo. La doña le da una lección al rey de la TV. Raúl Velasco, el conductor que intentó besar a María Félix y guardó rencor durante 23 años. Raúl Velasco, acosador encubierto. Las revistas de espectáculos dedicaron ediciones enteras al incidente. Las radios no dejaban de hablar del tema. En los mercados, en las oficinas, en las escuelas, en los camiones, en las cocinas de toda Latinoamérica, la gente contaba y recontaba lo que había pasado la noche del domingo. Y con cada repetición, la historia crecía, se volvía más legendaria, más definitiva. Las actrices empezaron a hablar. No todas, no de inmediato, pero una por una, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta, empezaron a surgir voces. Primero fue una actriz de telenovelas que pidió anonimato. Raúl me invitó a su camerino después de mi primera aparición en su programa, contó a una revista. Me dijo que podía hacer mucho por mi carrera si yo era amable con él. Yo tenía 19 años. No sabía qué hacer. Luego fue una cantante que ya estaba retirada y no tenía nada que perder. Todos sabíamos que Raúl pedía cosas a las mujeres jóvenes que iban a su programa. Era un secreto a voces. Pero nadie se atrevía a decir nada porque él podía destruir tu carrera con una llamada telefónica. Historias que habían guardado por años, por décadas, comentarios inapropiados, invitaciones a camerinos, miradas que duraban demasiado, manos que se posaban donde no debían, nada que pudiera probarse en un tribunal pero suficiente para crear una imagen devastadora de un hombre que había usado su poder como herramienta de sometimiento durante 15 años. Raúl intentó defenderse. Dio entrevistas a quien quisiera escucharlo. Todo fue un malentendido, decía con la voz de un hombre desesperado. María y yo teníamos una relación de años. Ella sabía que era una broma. Todo se sacó de contexto. Pero nadie le creía. Porque todos habían visto su cara esa noche. El pánico. La vergüenza. Las manos temblando. La voz quebrada. Y la carta. La carta que María había guardado durante 23 años. Escrita de puño y letra por un Raúl Velasco de 21 años, borracho y aterrorizado. Eso no era algo que se inventara. Eso era prueba. Televisa estaba en crisis. Las llamadas no paraban. Los anunciantes amenazaban con retirar patrocinios. Los directivos se reunían a puerta cerrada, discutiendo el futuro del programa, del conductor, de la imagen de la empresa. Grupos de mujeres protestaban afuera de las instalaciones de Televisa, con pancartas que decían, «Fuera Velasco. No más acoso en televisión mexicana. Por nuestras hijas. Gracias María». Y es que las historias como esta nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Si esta historia te está moviendo el corazón, si te recuerda a tu abuela o a tu madre contándote sobre la época de oro, suscríbete al canal. Aquí honramos la memoria de María Félix como ella merece, con respeto y con verdad. Suscríbete para que estas historias sigan vivas. Una semana después del incidente, Raúl fue llamado a una reunión con los ejecutivos más altos de Televisa, hombres de traje que manejaban un imperio mediático desde oficinas con vista a la Ciudad de México. Raúl entró confiado, o al menos intentando aparentar confianza. Después de todo, era el rey. Su programa generaba millones en publicidad. No podían despedirlo. Era demasiado grande. Era demasiado importante. Era insustituible. Salió 2 horas después, pálido, derrotado,
con los hombros hundidos como los de un hombre que acaba de recibir una sentencia. Siempre en domingo continuaría, anunció un comunicado de prensa esa tarde, pero Raúl Velasco tomaría un descanso temporal para reflexionar y pasar tiempo con su familia. Todos sabían lo que significaba. Estaba terminado. Un descanso temporal que se volvería permanente, una reflexión que no tenía fecha de regreso, un eufemismo corporativo para decir que el rey había sido destronado sin que nadie dijera en voz alta la palabra despido. El reemplazo llegó 2 semanas después. Un conductor joven, carismático, de sonrisa genuina, que trataba a sus invitados con respeto, que les hacía preguntas con interés real, que no necesitaba humillar a nadie para sentirse grande. Los ratings subieron. La gente se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde hacía años. No extrañaban a Raúl en absoluto. Lo que extrañaban era el programa, la música, la tradición dominical. Pero a Raúl, al hombre específico, a su ego, a sus bromas a costa de otros, a sus comentarios sobre la edad y el físico de las mujeres, eso no lo extrañaba a nadie. Raúl intentó regresar varios meses después. Televisa le dio un programa de radio, pero no cualquier programa. Un programa de madrugada, de 2 a 5 de la mañana, el horario donde ponen a los que ya no importan, donde la audiencia se mide en cientos, no en millones, donde los anunciantes pagan centavos, no millones. Duró 6 meses antes de que lo cancelaran por bajos ratings. El rey de la televisión no podía llenar ni siquiera la madrugada. Mientras tanto, María Félix se convirtió en un ícono aún más grande de lo que ya era. Las revistas la entrevistaban constantemente. No sobre el incidente, ella se negaba a hablar de eso. Ya dije todo lo que tenía que decir esa noche, respondía cuando le preguntaban. No tengo nada que agregar. Raúl sabe lo que hizo. México sabe lo que vio. No necesito repetirlo. Pero su silencio decía más que 1000 palabras, más que 1000 entrevistas, más que 1000 declaraciones públicas. Era el silencio de una mujer que no necesitaba seguir atacando a un hombre caído, porque María Félix no pateaba a los caídos. No hacía falta. La gravedad se encargaba del resto. Y mientras el nombre de Raúl se hundía cada vez más en el olvido, el de María subía cada vez más alto, como si el destino hubiera decidido que el contraste entre ambos sería la lección definitiva sobre el poder verdadero y el poder prestado. Las universidades la invitaban a dar conferencias. Las revistas internacionales la buscaban para entrevistas exclusivas. Diseñadores europeos le enviaban vestidos sin que ella los pidiera. Cartier le ofreció diseñar una colección inspirada en ella. María Félix no había hecho una película en años, pero era más famosa, más relevante, más presente en la cultura de un continente entero de lo que había sido durante la cúspide de su carrera cinematográfica. Y todo porque una noche, en un estudio de televisión, se negó a quedarse callada. En 1982, 4 años después del incidente, un periodista joven consiguió una entrevista exclusiva con María para una revista cultural. Era un muchacho serio, respetuoso, con esa mezcla de admiración y nerviosismo que todos sentían al estar frente a María Félix. Hablaron de su carrera, sus películas, su vida en Europa, sus matrimonios. Al final de 2 horas de conversación, el periodista se atrevió a hacer la pregunta que llevaba toda la entrevista queriendo formular. Señora Félix, tengo que preguntar. Lo de Raúl Velasco, ¿se arrepiente? María lo miró con esos ojos que habían visto todo, que no se asustaban de nada, que habían hecho llorar a presidentes y temblar a magnates. ¿De qué debería arrepentirme? De haber sido tan dura con él. De haberlo humillado en público. De haber leído esa carta frente a 40 millones de personas. María se recostó en su silla, esa silla de terciopelo rojo donde había recibido a los visitantes más importantes del mundo. ¿Sabes qué es lo gracioso de esa pregunta? Que nadie se la hizo a Raúl. Nadie le preguntó si se arrepentía de intentar humillarme primero. Nadie le preguntó si se arrepentía de todos los comentarios sobre mi edad, mi relevancia, mi vida. El periodista tragó saliva. Cuando un hombre ataca a una mujer en público, continuó María, es entretenimiento. Es humor. Es broma. Es su estilo. Pero cuando una mujer se defiende,
Cuando una mujer se niega a quedarse callada, cuando una mujer usa exactamente las mismas armas que usaron contra ella, entonces es crueldad, es venganza, es exceso. Sonrió con una frialdad que el periodista no olvidaría jamás. No, joven. No me arrepiento ni un segundo. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, haría exactamente lo mismo. Lo haría peor, dijo María. Y el periodista supo con certeza absoluta que no estaba bromeando. Los años pasaron como pasan siempre, con esa velocidad implacable que convierte el presente en historia y a los vivos en recuerdos. Raúl Velasco nunca volvió a la cima. Lo intentó, porque los hombres como Raúl siempre intentan, siempre creen que pueden recuperar lo que perdieron, que el mundo les debe una segunda oportunidad que nunca merecieron la primera vez. Intentó un programa de entrevistas en un canal pequeño, un canal de esos que nadie ve, que aparecen en los números altos del control remoto, donde las señales son borrosas y los presupuestos son miserables. Fracasó en 6 semanas. Los invitados cancelaban cuando se enteraban de quién era el conductor. Las audiencias eran tan bajas que los patrocinadores se reían cuando les ofrecían espacios publicitarios. Intentó un especial de fin de año. Nadie lo vio. Las calles de México estaban llenas de fiestas y celebraciones mientras Raúl hablaba a una cámara en un estudio vacío, con un público que no llegaba a 40 personas y una audiencia que sus propios productores estimaron en menos de 3.000 hogares. Intentó escribir un libro, Mi verdad sobre María Félix, un manuscrito de 300 páginas donde contaba su versión de los hechos, donde intentaba presentarse como víctima de una mujer vengativa que lo había destruido por un malentendido de juventud. Pero ninguna editorial quiso publicarlo. No por falta de interés comercial, sino porque publicar ese libro significaba ponerse abiertamente del lado de Raúl, y en México, ponerse del lado de Raúl Velasco contra María Félix era el equivalente profesional de cavar tu propia tumba con una sonrisa. En 1987, 9 años después del incidente, Raúl estaba en un bar de la zona rosa. Eran las 2 de la mañana. Estaba borracho, como casi todas las noches desde que perdió su programa, su fama, su poder, todo lo que había definido su existencia durante 15 años. Un hombre se le acercó. Cincuentón, traje caro, mirada dura, con el porte de alguien que había cargado un dolor pesado durante mucho tiempo. «¿Raúl Velasco?», preguntó el hombre. «¿Quién pregunta?» «Alguien que tiene algo que decirte. Algo que he querido decirte durante más de 20 años». Raúl rió con amargura, esa risa seca de los hombres derrotados. «Si vienes a decirme lo maravillosa que es María Félix, ahórratelo. Ya lo sé. Todo el mundo me lo ha dicho durante 9 años. No vengo a hablar de María», dijo el hombre sentándose frente a Raúl.